Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y en particular, en un rumor que ha estado resonando con fuerza, una revelación que ha puesto los ojos de muchos, y sobre todo, del fandom, en un nombre muy conocido. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y de unas palabras que ha pronunciado, que han sido como una bomba de relojería en el universo de las celebridades turcas. El titular ya les habrá dado una pista, y la intriga seguramente ya está picando. ¿De qué va todo esto? ¿Qué secreto ha salido a la luz? Pues quédense conmigo porque en los próximos minutos vamos a desgranar cada detalle de esta noticia que sin duda va a revolucionar la forma en que vemos a dos de las estrellas más queridas del momento. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Han pasado muchas cosas en el mundo de la farándula turca, y entre idas y venidas, rumores y confirmaciones, hay una pareja que siempre ha estado en el ojo del huracán, Demet Özdemir y Can Yaman. Desde que protagonizaron juntos Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante, que el público automáticamente los shippeó hasta el infinito. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la historia de Sanem y Can? Una historia que trascendió la pantalla y alimentó innumerables fantasías de romance en la vida real. Aunque ambos han llevado vidas privadas de forma bastante reservada, las especulaciones siempre han estado a la orden del día. Y ahora es Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó nuestros corazones con su sonrisa y su carisma, quien ha hecho una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta. La noticia que ha explotado es que Demet Özdemir ha revelado que Can Yaman solo le mintió una vez. Sí, han escuchado bien. Una vez. Esto en el contexto de una relación o una amistad que ha estado bajo escrutinio público durante tanto tiempo, es una información crucial. Una sola mentira. ¿Qué significa eso? ¿De qué tipo de mentira estamos hablando? Fue algo trivial, algo grave, algo que marcó un antes y un después. Para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que retroceder un poco. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, más allá de la ficción, ha sido un torbellino de rumores. Hubo momentos en los que se les vio juntos, se compartieron fotografías, y la prensa aseguraba que su amor era real. Luego vinieron las rupturas, las desmentidas y la distancia. Han pasado años desde que trabajaron juntos, y ambos han seguido caminos profesionales muy exitosos, cada uno por su lado, pero la sombra de Erkenci y de su conexión en la vida real siempre ha permanecido. Es por eso que cualquier declaración que hagan sobre el otro, especialmente una tan específica como esta, tiene un peso enorme. El hecho de que Demet afirme que Can solo le mintió una vez sugiere varias cosas. Primero, que si hubo una relación o una interacción lo suficientemente profunda como para que una mentira sea memorable y digna de ser contada. Segundo, que esta mentira, a pesar de ser solo una, tuvo un impacto. Y tercero, que en general, la relación entre ellos estuvo marcada por la honestidad, o al menos, por una falta de engaños significativos. Esta declaración, por su aparente simplicidad, esconde una complejidad que ha desatado un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento turco y en las redes sociales. La frase Can Yaman solo me mintió una vez ha sido diseccionada por fans y medios por igual, buscando entre líneas el verdadero significado y las implicaciones de esta afirmación. No es una simple anécdota, es una pincelada en el lienzo de su historia pública, una que redefine la narrativa que muchos habíamos construido sobre su conexión. La resonancia de estas palabras se debe en gran parte al fenómeno de Erkenci. La serie no fue solo un éxito de audiencia, fue un catalizador de emociones para millones de espectadores. La química entre Sanem y Can trascendió la pantalla, generando un deseo colectivo de que su amor ficticio se materializara en la vida real. Cada gesto, cada mirada, cada rumor de romance fuera de cámaras era analizado y amplificado por un fandom apasionado. Por ello, cualquier información que arroje luz sobre su interacción real tiene un valor incalculable. Demet, al ser una de las protagonistas y la figura más cercana al público en cuanto a sus sentimientos, se convierte en una fuente de verdad inestimable. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuál fue esa única mentira? La declaración de Demet Özdemir ha dejado a la prensa y a los fans en un frenesí, buscando desesperadamente el contexto de esa frase. ¿Fue una mentira piadosa?
¿Fue una omisión? ¿O fue algo que, de verdad, hirió o decepcionó a Demet? Es importante recordar que a menudo, en las relaciones, las pequeñas mentiras pueden acumularse y causar problemas, mientras que una sola mentira grande puede ser perdonada o superada si la relación es fuerte. Pero aquí, la palabra clave es solo una. Esto implica que en la mayoría de las ocasiones, Can Yaman fue sincero con ella. Esto para muchos podría ser un punto a favor de Can. Significa que al menos en su interacción con Demet, no fue una persona que acostumbra a engañar o manipular. Analicemos la psicología detrás de esta declaración. Cuando una persona pública hace una declaración así, especialmente sobre una figura tan mediática como Can Yaman, suele haber una razón. Podría ser para aclarar malentendidos, para poner fin a especulaciones, o simplemente para compartir una verdad que siente que es importante. Si Demet Özdemir dice que Can solo le mintió una vez, está, de alguna manera, defendiendo la integridad de su interacción pasada, mientras que a la vez, marca un punto específico que fue notable. Imaginen el impacto que tendría esa única mentira si fue algo significativo. Podría haber sido algo relacionado con sus sentimientos, con sus planes, o con alguna situación externa que afectaba a ambos. Pensemos en los escenarios posibles. Si la mentira fue algo trivial, como decir que no le gustaba un regalo que ella le dio, pues bueno, eso no es tan grave. Pero si la mentira fue, por ejemplo, sobre el estado de su relación en un momento en que los rumores eran más fuertes, o sobre sus intenciones hacia ella, entonces esa única mentira cobra mucho más peso. La forma en que Demet lo ha dicho, de manera tan concisa y enfática, sugiere que esa mentira no pasó desapercibida para ella. Este tipo de declaraciones, aunque aparentemente sencillas, pueden tener repercusiones en la imagen pública de los involucrados. Para Can Yaman, puede significar que a pesar de las apariencias y los rumores que a menudo rodean a las celebridades, su relación con Demet tuvo una base de confianza, con la excepción de ese único incidente. Para Demet, puede ser una forma de cerrar un capítulo, de compartir su verdad sin entrar en detalles escabrosos, y de demostrar que a pesar de las dificultades que pudieron haber existido en el pasado, ella es una persona que valora la honestidad. La audiencia sin duda estará especulando enormemente. ¿Qué fue la mentira? ¿Se lo contó ella directamente? ¿Lo descubrió de otra manera? ¿Cómo reaccionó? Estas son las preguntas que mantendrán a muchos enganchados. Y es precisamente esa intriga lo que hace que estos temas sean tan fascinantes para el público. La forma en que las celebridades navegan por sus relaciones, los secretos que guardan y las verdades que deciden compartir, todo ello construye la narrativa que consumimos como fans. La industria del entretenimiento y particularmente la turca, es un terreno donde la línea entre la vida privada y la pública a menudo se difumina. Los actores y actrices se convierten en personajes públicos desde el momento en que alcanzan la fama, y sus vidas personales son escudriñadas con una intensidad casi enfermiza. En este contexto, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman no es solo una anécdota personal, sino un evento mediático de gran calado. Su confesión, aunque mínima en cuanto a detalles, abre un abanico de posibilidades interpretativas y alimenta la insaciable curiosidad del público. Consideremos la trayectoria de ambos artistas. Demet Özdemir, conocida por su carisma natural y su habilidad para conectar con el público, ha sabido mantener una imagen pública cuidadosamente construida. Por otro lado, Can Yaman, con su atractivo magnético y su proyección internacional, ha sido objeto de numerosas especulaciones sobre su vida sentimental. La dinámica entre ellos, alimentada por la chispa de Erkenci, se convirtió en un tema recurrente en los medios. Los rumores de romance fueron intensos, seguidos de periodos de silencio y de apariciones públicas que parecían confirmar y desmentir simultáneamente su relación. Esta ambigüedad ha sido el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Ahora, la frase «solo una vez» adquiere un matiz especial. No se trata de una desconfianza generalizada, sino de un incidente aislado. Esto sugiere que en la gran mayoría de sus interacciones, existió una base de honestidad y transparencia. ¿Qué tipo de mentira podría ser tan significativa como para ser recordada, pero a la vez ser un evento único en la compleja red de interacciones de dos personas que han compartido tanto tiempo y tanta atención pública? Podríamos especular sobre diversos escenarios. Tal vez la mentira estuvo relacionada con sus sentimientos mutuos. En el apogeo de la fama de Erkenci, es posible que uno de ellos,
o ambos hayan estado lidiando con sentimientos complejos y hayan recurrido a una pequeña falsedad para evitar complicaciones o protegerse. O quizás, la mentira se refiera a algún aspecto de su vida profesional, como una oportunidad perdida, una colaboración que no se concretó, o alguna negociación que se mantuvo en secreto. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas alimenta aún más el debate entre los seguidores. Otro aspecto a considerar es el momento en que Demet Özdemir ha decidido hacer esta revelación. ¿Ha sido intencional para cerrar un ciclo? ¿Es una forma de poner fin a años de especulaciones? ¿O simplemente en un momento de sinceridad ha compartido un recuerdo que considera relevante? Independientemente de la motivación, el impacto es innegable. Ha conseguido lo que pocas declaraciones logran: unir al público en la búsqueda de respuestas y mantener vivo el interés por dos de sus estrellas favoritas. La psicología de las relaciones públicas es fascinante. Las celebridades son conscientes de que cada palabra que pronuncian es analizada, pero también saben que la autenticidad genera conexión. Al revelar que Can Yaman le mintió solo una vez, Demet Özdemir no solo comparte un dato, sino que también proyecta una imagen de madurez y de capacidad para discernir. No cae en la victimización, ni tampoco en el rencor. Presenta un hecho o un punto de quiebre, pero sin desmoronar la totalidad de su experiencia. Imaginemos la presión que han enfrentado ambos. Las cámaras siempre presentes, los paparazzi al acecho, los rumores que se propagan como la pólvora. En este ambiente la honestidad puede ser un bien escaso. La declaración de Demet podría interpretarse como un reconocimiento a la integridad general de Can Yaman, destacando que a pesar de los inevitables tropiezos en cualquier relación, la verdad ha predominado en la mayor parte de su historia compartida. Esto paradójicamente podría incluso mejorar la imagen de ambos, presentándolos como personas reales, con virtudes y sí, con algún error ocasional, pero fundamentalmente honestas. Ahora me gustaría que ustedes, queridos espectadores, se pusieran en el lugar de Demet o de Can. ¿Qué pensarían si estuvieran en una situación así? ¿Qué tipo de mentira creen que podría haber sido lo suficientemente significativa como para ser recordada así, pero a la vez ser la única? Déjenme sus teorías en los comentarios, me encantaría leerlas. La realidad es que en la industria del entretenimiento, las relaciones son complejas. Están bajo un microscopio constante y a menudo, lo que vemos en público es solo una fracción de lo que realmente sucede. La presión, las agendas apretadas, la distancia, todo ello puede poner a prueba cualquier vínculo. Y cuando hay éxito y fama de por medio, las cosas se complican aún más. Es fácil caer en la tentación de decir algo que no es del todo cierto para evitar conflictos, para proteger la imagen, o para mantener las cosas en secreto. Pero la declaración de Demet Özdemir nos dice que en su caso particular, la verdad prevaleció en la gran mayoría de las interacciones con Can Yaman. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad en las relaciones. A veces, una sola mentira puede erosionar la confianza más que muchas verdades dolorosas. Otras veces una mentira, por más pequeña que sea, puede ser el detonante de un conflicto mayor si no se maneja adecuadamente. El hecho de que Demet lo mencione de esta manera sugiere que esa mentira tuvo un peso, una relevancia que la hizo destacar en medio de una historia que por lo demás, ella percibe como honesta. Espero que esta revelación nos sirva para entender un poco mejor las dinámicas entre las celebridades y para recordar que, detrás de las cámaras y de los flashes, hay personas con sus propias experiencias, sus propias verdades y sus propios recuerdos. La forma en que Demet ha compartido esto es muy elegante. No ha entrado en detalles, no ha buscado el escándalo, sino que ha ofrecido una pieza de información que, sin duda, invita a la reflexión y a la especulación. En resumen, lo que Demet Özdemir ha revelado es que en su relación o interacción con Can Yaman, solo hubo una ocasión en la que él le mintió. Esto, de por sí, es una declaración potente. Sugiere que en general, su relación se basó en la honestidad, y que esa única mentira fue lo suficientemente notable como para ser recordada y destacada. No sabemos los detalles y quizás nunca los sepamos, pero el simple hecho de esta declaración ya ha generado un gran revuelo y nos ha dado mucho en qué pensar. La noticia, en su esencia, es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más públicas y escrutadas, tienen sus propias complejidades y sus propios momentos de verdad. La frase de Demet Özdemir es un faro de luz en la neblina de especulaciones que ha rodeado a esta pareja. Nos invita a pensar en la importancia de la honestidad, en la fragilidad de la confianza y en la forma en que un solo acto puede definir la percepción de una interacción.
Ha sido un placer compartir esta noticia y mis pensamientos con ustedes hoy. Espero que hayan encontrado esta explicación intrigante e informativa. Como siempre, su opinión es lo más importante para mí. Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, y lo que piensan sobre esta revelación. ¿Creen que fue algo grave? ¿O algo sin importancia? Escríbanmelo abajo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de las celebridades turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!